Buena tarde a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Pregunta importante, ¿estás pagando el impuesto sobre nómina, pero no sabes si lo estás facturando bien? Primera duda, porque no solo basta con cumplir, ¿eh? Es un error en la facturación que se puede generar diversas inconsistencias, observaciones y problemas que, ¿qué creen? Se pueden evitar. Por favor, quédense con nosotros el día de hoy porque vamos a tener a un contador especialista en este tema que nos va a enseñar a hacerlo de manera correcta, paso a paso y sin complicaciones. Va a ser un gusto que nos acompañen y tenerlos aquí. Bienvenidos y bienvenidas al Día con la Sociedad Civil, un espacio completamente en vivo donde hablaremos los temas legales, contables y fiscales que implican a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este su programa. Hoy vamos a tener un programa muy práctico, un programa muy necesario y que genera a su vez muchas dudas. Estas dudas a veces corresponden a este impuesto sobre nómina, ¿vale? Escríbanos en el chat desde dónde nos están viendo y quién ha tenido dudas respecto al impuesto sobre nómina. Ahí pónganos yo para poder saber qué dudas tienen. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la fortuna y el gusto de que nos pueda acompañar el contador público Roberto Figueroa Atilano, gerente administrativo de la Fundación Moisés Iscovich AC. Contador, muchísimas gracias por acompañarnos y nos ayudarías a presentarte un poquito, saber quién eres, qué haces, cómo te volviste especialista en este impuesto. Ayudaría mucho a nuestra audiencia que el día de hoy está emocionada de poder entender, conocer y verte. Claro que sí, maestro David, maestra Maribel, maestro Sinaí, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes un poquito de conocimiento para que nuestras organizaciones de la sociedad civil estén al día, ¿no? Como dice nuestro evento el día de hoy. Mira, David, yo tengo de experiencia, tengo más de 30 años como contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente. Y en el ámbito de la sociedad civil tengo ya 17 años de experiencia. Y hay muchos, aquí en Fundación Moisés voy para 3. Estuve 13 años en una fundación México-Estados Unidos para la Ciencia AC. Y desde ahí empezamos a facturar todo lo que era el impuesto sobre nómina. Y ayudamos a muchos amigos, colegas a saber hacerlo. Entonces nos dimos a la tarea. Muy amablemente la maestra Maribel nos invitó a esta charla y con gusto les vamos a enseñar cómo se puede hacer, porque desafortunadamente hay muchas organizaciones que desconocen que se puede facturar o que automáticamente el gobierno está obligado a facturarlo, y no es así, ¿no? Como el Seguro Social o el Infonavit, que también tiene cada uno sus particularidades. Entonces, con mucho gusto, cuando ustedes me digan, podemos comenzar con el ejercicio, que lo vamos a hacer en vivo y a todo color. Muchísimas gracias, contador. Qué gusto saber que el día de hoy nos acompaña un especialista con tantos años de experiencia sobre este tema tan importante que es este pago de impuestos, al que pues mucha gente le tiene un poquito de miedo, porque sabemos que no solamente basta con cumplir, sino lo tenemos que cumplir bien, porque si no vienen las repercusiones. Vamos a empezar en una dinámica un poco de preguntas y respuestas, contador, para que nos puedas ir ayudando a contestar, nos puedas ir dando no solamente la explicación técnica, que es importantísima, sino esta explicación con base en la experiencia de igual manera, ¿vale? Comenzamos, maestro Sinaí, con las preguntas, por favor. Adelante, Me adelante. parece perfecto. Yo creo que tendríamos que empezar, pues ahora sí que de lo particular a lo general, ¿no? Y la primera pregunta que se me ocurre, ¿qué es el impuesto sobre nómina? Maestra. Maestra, ¿o quieren que yo les conteste? Como ustedes quieran. Ok, el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal que se paga por tener empleados. Ayer platicábamos Robert y yo, o sea, tenemos empleados y aparte tenemos que pagar este impuesto sobre nómina. No nos hemos puesto en rebeldía sobre este impuesto, pero en palabras simples, cada vez que una organización paga sueldos, prestaciones, bonos, él tiene que pagarle al gobierno
el 4% del total de las remuneraciones que le pagan a sus colaboradores. Muchas gracias, mi querida maestra Maribel. Maestro David, ¿qué otra pregunta les podemos hacer aquí a nuestros especialistas? A ver, vamos a hacerles una pregunta importante. ¿Quiénes están obligados a pagarlo? Porque sabemos que es un impuesto y que los impuestos pues, están fundamentados en que todos los ciudadanos mexicanos con capacidad de goce y de ejercicio tienen que cumplimentar con el gasto público, tienen que pagarlo a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en específico, este impuesto, ¿quién lo tiene que pagar? Todas las personas físicas y morales que tienen la prestación, tienen empleados, tienen colaboradores y pagan sueldos, bonos, todo eso tienen que pagar, ya sea personas físicas y personas. Pero me voy a enfocar un poquito ahorita en nuestro tema de donatarias autorizadas. Son las asociaciones civiles, las donatarias y pueden ser instituciones de asistencia privada, pero ahí tenemos algo muy específico, que ellas gozan de un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio, maestra? Ok, las instituciones de asistencia privada, vamos a hablar específicamente de la Ciudad de México, tiene el beneficio de tener las reducciones por impuestos locales, considerando que el impuesto local es un impuesto, el 3% sobre nómina, ellos no lo pagan. Si lo aplican a través de la Junta de Asistencia en su portal, hacen una reducción de impuestos y la autoridad les da ese beneficio del no pago de los impuestos locales, ¿no? Pero también las asociaciones civiles que se encuentran en la Ciudad de México podrían hacer este trámite a través del ROC. ¿Qué es el ROC? El ROC es el registro de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, y a través de esta inscripción y llenar cierta documentación también podría beneficiarse estas asociaciones en la Ciudad de México de esta reducción o este beneficio. Y todas las demás que no sean ni IAPES ni hayan hecho este trámite, tienen que pagar normalmente este impuesto. Ok, yo creo que aquí sería importante preguntarle a nuestro auditorio quiénes ya tienen ROC. Por favor, escríbanos en el chat quiénes tienen ROC y en su caso, pues para poder platicar un poquito al respecto. Oiga, maestra, ¿y sobre qué base se paga este impuesto? Este impuesto hemos venido mencionando, se paga de los sueldos y salarios, tiempo extra, bonos, estímulos, aguinaldo y comisiones, pero puede quedar más claro si lees el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, en donde ahí vienen puntualmente cada una de ellas en efectivo o en especie que recibe cada una, y pues bueno, eso es. Perfecto, maestra. Oiga, dudas también importantes. ¿Qué porcentaje se paga? Y algo interesante, ¿siempre se ha pagado el mismo porcentaje? ¿Han habido cambios? ¿Han habido actualizaciones? Porque creo que de pronto pues, habrá personas que sepan exactamente pues, cuánto se pagaba hace un par de añitos y dicen, a lo mejor sigue igual. Esta parte de las actualizaciones que hemos dicho, el estar al día con la sociedad civil y al día con la normatividad, pues bueno, nos da el punto extra para poder cumplir de manera correcta. Cuéntenos un poquito de eso, cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, sí tiene un historial importante el porcentaje que se ha pagado sobre el impuesto sobre nóminas. Del año 2005 al año 2013 pagábamos el 2% sobre nómina. Del 2014 al 2024, una década, pagamos el 3% sobre nómina. Y del 2025 en adelante se paga el 4% sobre nómina. Pero ojo, aquí también salió un beneficio para las micro y pequeñas empresas, que aquellas microempresas pueden tener pagan el 4%, pero le subsidian el 1% dependiendo el número de sus colaboradores. De 1 a 11 colaboradores tienes el subsidio del 1%, y de 11 a 50 el 0.5 del beneficio de este subsidio.
Ok, maestra, qué interesante saberlo y que bueno, existen estos beneficios para las micro, pequeñas empresas bueno, pues al final del día un puntito y medio en un impuesto, dependiendo de la cantidad, y aunque sea micro o mediana o pequeña empresa, perdón, pues sigue significando una cantidad de dinero que pues bueno, muchas veces es necesario para otras cosas, para poder cumplimentar en otras obligaciones. Pero mire, muchísimas gracias, le agradecemos esta parte que siempre nos contesta, maestro, y nos saca de dudas, pero hay que decirle a nuestro invitado que también nos ayude, que también nos cuente un poquito. Le vamos a hacer un par de preguntitas al contador. Eh, Empezaría con, oye, contador, ¿y qué se necesita para poder facturar esta parte? Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo lo necesitamos hacer? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Bueno, para poder empezar el trámite de la facturación de tu impuesto sobre nómina, conseguir tu CFDI y cumplir con los requisitos que establece la ley de toda deducción debe tener su CFDI, obviamente ya generamos nuestro formato de pago. Lo principal es tener el formato de pago con el cual nos va a arrojar la línea de captura, con el cual podemos hacerlo vía transferencia electrónica o ir directamente al banco, o en su caso algunos todavía van a la tesorería de la ciudad y lo pagan directamente ahí. Ya una vez que tenemos el formato de pago, que sería debemos de tener nuestra constancia de situación fiscal para poder facturar y llenar los datos que nos van a solicitar a la hora de poder emitir el recibo, el CFDI, perdón. Ya con Ok, eso ok. podemos proceder a... Mm, perfecto, perfecto. Maestro Sinaí, adelante, por favor. Lo noto muy serio y sin participar tanto. Por favor, pregúntele a nuestro invitado. Yo soy serio, maestro, yo soy serio. Siempre he sido serio. Hoy, Robert, una pregunta, ¿y dónde podemos hacer estos pagos? O sea, digo, ya sé que algunos van a la tesorería, que es algo un poquito ya anticuado, pero ¿cómo lo podemos agilizar? ¿Dónde lo podríamos hacer? Bueno, el pago lo podemos hacer y ya normalmente la mayoría de las organizaciones lo hacemos a través de nuestro portal bancario, ¿no? Transferencia electrónica, que ya es lo más común que se hace. Entonces, ahí son esos dos métodos: la transferencia electrónica o ir directamente a una sucursal con un cheque nominativo o tarjeta de débito de la empresa y pagas directamente en ventanilla el Ok. comprobante. Ahora ya para el proceso de facturación ya es otro cantar. A ver, contador, y cuéntanos justamente cuándo se puede facturar, cómo es este proceso de facturación. Bueno, una vez que realizamos el pago, debemos de esperar un plazo de 48 a 72 horas como máximo para que ya el sistema de finanzas de la Ciudad de México o en el estado donde se encuentren ya quede registrado ese pago y se pueda obtener el CFDI. Ahí, Oh, entonces sí debemos de esperar, no lo podemos facturar inmediatamente. ok, contador. Oye, y ahí entonces, podemos decir que tenemos como plazo máximo hasta 3 días para que pueda reflejarse, 3 días Como hábiles, tres porque días si hábiles. cae en un viernes, por ejemplo, pagamos el viernes, pues diría algunos, oye, sábado y domingo cuenta, no cuenta. En este caso no, tiene que ser hábiles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, ahí recordemos que si el último día hábil de pago cae en viernes, se pasaría hasta el lunes, Ok. de acuerdo al código fiscal. Entonces, de ahí ya partimos, ¿no? Pero si lo hacemos hoy jueves, un día antes de la fecha de vencimiento, hoy jueves, lo podemos facturar a partir del miércoles. Ya pasó viernes, ya pasó lunes, pasó martes, el miércoles ya deberíamos de poder facturarlo en el portal de finanzas. Perfecto, contador. Oye, qué buen tip le acabas de dar a la gente. El simple hecho de decirle que si el último día hábil cae en viernes, se pasa al lunes. A lo mejor habrá mucha de nuestra audiencia que no tenía muy claro esa parte y que hoy, de conformidad al código fiscal, se puede determinar eso y ya lo pueden tener y lo pueden hacer. Eso creo que les puede dar algún respiro, decir, sí lo pagué en tiempo, no lo pagué en tiempo, se hizo, ¿cómo se hizo? Oye, Es pero correcto. qué interesante saber eso. Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Te parece, mi querido contador, si nos vamos a la demostración? Vamos a hacer Claro un que sí, con ejercicio mucho en gusto. vivo para que nuestra gente, nuestra audiencia puedan saber cómo realizar sus facturas sobre el impuesto, del impuesto sobre nómina. Si nos puedes ayudar, nos facilitaría muchísimo
para que nuestra gente, nuestra audiencia, conozca cómo hacerlo y sobre todo lo conozca de la mano de un experto en este tema. Cómo no, con mucho gusto, maestro. Denme un segundo para poder compartirles pantalla y comencemos con el ejercicio. Aquí vamos a estar. Me dicen si ya se ve. ¿Ya se ve la página? Sí, contador, ya se empieza a ver. Bueno, vamos a ingresar la siguiente dirección en nuestro navegador, que es www.finanzas.cdmx.gov.mx. Y una vez que accedemos ahí, nos va a abrir el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿no? Nos van a salir ahí los banners. El primero es pago en línea, que aquí es donde podemos hacer los pagos de todos los impuestos locales que mencionó la maestra Maribel. Aquí aparece nuestro impuesto sobre nómina. Ahí es donde vamos a acceder primero a obtener nuestro formato de pago, ¿no? Llenar los datos, acceder con nuestra firma electrónica, etcétera, etcétera. Ya una vez que tengamos el formato de pago, ya lo pagamos, ya pasaron las 72 horas como máximo, entramos a esta opción de trámites. En esta opción de trámites, en la tercera opción nos dice factura electrónica en línea. Aquí es donde vamos a darle clic. Nos va a abrir otra pantalla. Aquí nos va a decir generación de comprobante fiscal. ¿Sí lo siguen viendo? Ok, aquí por favor ingrese la información solicitada. Aquí vamos a acceder y anotar todos nuestros datos fiscales que tenemos para evitar problemas de nuestra constancia de situación fiscal. En este caso vamos a anotar nuestro RFC, nuestra razón social tal y como viene en la constancia de situación fiscal, nuestro código postal que viene en nuestra constancia, el régimen fiscal que nos marca, el uso del CFDI, vamos a darle gastos en general porque es un gasto para nuestra sociedad. El forma de pago, aquí nos da a elegir si lo pagamos en efectivo, pagos por donación, compensación, novación, confusión, todos los tipos de pago que nos da. En este caso vamos a elegir transferencia electrónica de fondos. El método de pago nunca nos va a mover porque es en una sola exhibición, no hay ni opción de moverle. En este método de consulta tenemos las dos opciones. Uno es la línea de captura que viene en el formato de pago, o la otra, lo que bien comentó el maestro Sinaí, ya medio anticuado para muchos, pero es ir a pagar a la tesorería directamente, en el comprobante, en el ticket que nos van a dar, ahí sí viene fecha, caja, partida, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a elegir línea de captura, vamos a anotar la línea de captura que nos arrojó en nuestro formato, 0920XN 26B1K2 B3Y. El importe, aquí nos dice que hay un error, 88, me faltó una T, ahí está. En el importe vamos a marcar 378 pesos, tal cual como viene en el formato. Ojo aquí, a la hora de dar el captcha, normalmente, por experiencia, siempre me dice que al primer resultado que yo le dé me marca como error. Puede ser que no nos lo marque, pero no se preocupe. Normalmente das ahí, damos el resultado de la operación, 27 más 2 nos da 29. Nos va a automatizar este botón de generar CFDI. Le vamos a dar generar CFDI y ya vieron, dice información incorrecta. Entonces, volvemos a validar que todo esté bien, TTS, si todo está bien, el asunto siempre es la operación aritmética que nos arroja aquí. ¿Ven? Como les digo que siempre nos marca el primero, nos marca error, nada más es como para que vuelvas a verificar tus datos y a la siguiente que si desea generar comprobante fiscal digital, le vamos a dar que sí, acepto, y aquí dice que no se encontraron pagos con coincidencia con el método ingresado.
Entonces aquí tenemos, dice que el método de pago no es correcto. Entonces podemos opcionar, si se hizo transferencia podemos usar monedero electrónico o dinero electrónico. Vamos a ver si esta nos lo permite. No, nos dice que no se encontraron pagos de esa organización. Vamos a intentar con otro, a ver si nos deja. Acá tenemos otro ejemplo. Dice junta 91 0830 IF8. El nombre del receptor es Adolfo David Fonseca Trejo. Si le suena, no le diga nada. 6700 06700. Régimen fiscal. Estimado maestro, ¿en qué régimen fiscal estamos? Persona física con actividades empresariales. Aquí estamos. Uso del CFDI, gastos en general. Aquí también vamos a ponerle que fue transferencia electrónica. Línea de captura. Vamos a cambiar la línea de captura con 88 port a 91 83 y F 8 E 6 R K 3 a 7 y nos dice que pagamos bien poquito, 1348. Vamos a darle el resultado aritmético, le damos general, otra vez nos da aquí información incorrecta, 30. Vamos a ver si este sí nos deja. Nos dice que no se encontraron pagos. Aquí debe de haber cuando realizamos el pago. Debe haber algún error en el sistema. En el sistema está generando error, Sí, porque están pagados los dos. exactamente. Pero Dice- podemos mostrarles qué pasa después y decirles cuál es el proceso después de que Ok. ya lo validó la Secretaría. Tiene Perfecto, un problema la La plataforma plataforma es de normal. finanzas. Sí, porque todos nuestros datos están correctos. Bueno, una vez que le demos generar CFDI, nos va a decir que ya, como vieron, empieza a leer y nos va a aparecer que ya generó el CFDI. Aquí es muy importante algo que comentó la maestra Maribel, es como tenemos derecho las micros y las pequeñas empresas a un subsidio, nos va a generar dos CFDIs. Uno como ingreso por el importe total del impuesto que era a cargo. Entonces, digamos que el impuesto total eran 5,000 y hay un subsidio del 1% que son 50 pesos, digámoslo así. Entonces nos va a generar un CFDI por los 5,000 como ingreso y un CFDI de egreso como nota de crédito por esos 5 pesos de diferencia. Ya, es muy importante tomar en cuenta que nos van a generar, si tuvimos derecho al subsidio, dos FDIs. Los dos FDIs que son los mismos que van a respaldar nuestra operación y nuestro pago. Es una lástima que no hayamos podido generar el CFDI, pero sabemos que los portales del gobierno... En los en vivos, porque entramos en la plataforma en vivo para que lo pudieran ver ellos, son los riesgos, pero creo que llegamos a la parte más importante, todos los datos, ya nada más es aceptar, se genera dos facturas, si tienen subsidios, si se encuentran en los supuestos que hablamos, y ya la podemos meter en nuestra contabilidad y ya aparecerá en tus CFDIs emitidos por el SAT. Exactamente, y entonces ahí ya vamos a tener nuestro comprobante fiscal correctamente y podemos alinearnos. Y ya no vamos a tener problemas porque aplicaremos la alineación del método ADA. ADA. Ok.
Adelante, Muchísimas maestros. muchísimas gracias, contador, por esta explicación tan puntual de cómo poder hacer este timbrado, el punto específico de que existen dos FDIs que te emite la autoridad. Al conocerlo y tenerlo muy preciso, nos va a dar pautas a tener un conocimiento, bueno, más amplio y más completo de lo que se tiene que hacer. Eh, a ver, me gustaría ahí que nuestra gente y nuestra audiencia que nos están viendo, que nos están escuchando, pueda pensar algo respecto a que no solamente hay que hacer las cosas como creemos, como podría ser, sino como tiene que ser y con la claridad y seguridad con la que debe de ser para que podamos cumplimentar todo en tiempo y en forma y sobre todo poder hacer las cosas correctamente, así como el contador nos hizo favor de poderlo expresar, de poderlo determinar muy puntual hacia toda nuestra audiencia que seguramente hoy aprendió algo diferente, que seguramente nosotros los abogados hoy aprendimos algo diferente, la existencia de estas reducciones, por qué existen estas reducciones, cuántos FDIs existen, por qué no se emiten esos dos FDIs y pues bueno, hasta los tips prácticos de, ojo, en el primer resultado de la operación aritmética para comprobar que está bien, va a salir mal y dicho y hecho. Entendemos la situación de que es un en vivo y bueno, más adelante les podremos hacer llegar a la gente el cómo salió esto y cuál fue el resultado de lo que nos enviaron, ¿vale? Va a ser un gusto que, bueno, pues nos sigan acompañando a toda nuestra audiencia, a toda la gente que hoy está aquí con nosotros conectados y que está escuchando y está aprendiendo algo distinto o reforzando algún conocimiento para apoyar a la sociedad civil. Eso siempre va a ser muy importante. Adelante, maestra. Pues hoy vimos algo muy importante. Muchas organizaciones sí cumplen, pero no necesariamente lo hacen bien o ni siquiera saben que se podía facturar los impuestos locales de la Ciudad de México, ojo, y de la Federación. Y en temas fiscales, estos pequeños detalles sí pueden causarnos graves problemas, como no ser deducibles y pagar el 35% del impuesto por estos gastos que mandaríamos no deducibles. Si tenemos preguntas en el auditorio, ¿sí? Ah, ok. Claro que sí, maestra. Muy Antes de buenas cerrar, tardes a todos. Ya saben, la tecnología y las plataformas luego hacen estas cosas, ¿eh? No se preocupen, es muy normal. Y si a ustedes en casa les pasa igual, pues ya saben que no lo están haciendo mal, sino que pues a veces los sistemas se saturan y pasan estas cosas. Muy bien, tenemos varias preguntas. Nos preguntan, en el tema para el Estado de México, ¿cuál es el porcentaje? el porcentaje varía. Adelante, Robert. Tengo entendido que es el 3% en el Estado de México. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta es si el beneficio solo aplica en la Ciudad de México o cómo funcionaría si te encuentras en el Estado de México. Dependiendo cada una de las leyes de cada demarcación, ellos establecen sus beneficios. Tendrían que revisar el Código Fiscal del Estado de México para saber si tienen beneficios en la aplicación de dicho impuesto. Ah, muy bien, maestra, muchas gracias. Justamente eso responde a la siguiente pregunta, que decía si era el mismo porcentaje, entonces no tienen que ir al código de su estado y revisar. También si ese subsidio se puede pedir a devolución. Si ya lo pagaste y no lo determinaste anticipadamente, va a ser muy difícil que te hagan la devolución de ese beneficio. Solo lo Maestra, pueden hacer, vuelvo a recordarles que las instituciones de asistencia privada tienen ese beneficio y que también cuando tienen ese beneficio y esa reducción, como lo vimos en el apartado de la carátula, donde te dice modo de pago, ahí vienen reducciones o vienen subsidios y también no porque lo tengas reducido, no lo tienes que facturar, también lo tienen que facturar las instituciones de asistencia privada. Estamos hablando hoy específicamente de la Ciudad de México, tendríamos que revisar por estado qué nos aplica, pero la facturación es a nivel federal. maestra, creo que el contador Roberto también quería complementar eh, esta respuesta, entonces estaría muy idóneo que también nos ayudara el contador Roberto a contestarlo.
Estás muteado, contador. Hablaban de lo del subsidio, ¿no? Es que el subsidio no como dice la maestra, lo puedes deducir si registras el importe del correcto del impuesto. Volvemos, si yo pagué 5,000 y lo registro como gasto 5,000, pues tengo no deducir, sino acumular el subsidio del 1%. O sea, son cosas diferentes. No es deducir el subsidio, es acumularlo. ¿Qué pasa? Si tú registras como gastos los 5,000 menos los 5 del subsidio, mandas a gastos 4,995. Si mandas a gastos los 5,000, tienes que acumular el subsidio de 5 pesos. ¿Por qué? Porque tu pago salió por 4,995. ¿Cómo cuadramos? La regla de la partida triple. Entonces, no es deducirlo, es acumularlo si en todo caso no usas el subsidio. Ok, Muy contador, bien. muchísimas gracias. Continuamos, Manu, con preguntas. Nada más Sí. una molestia. ¿Qué creen? Que ya pude facturar. Entonces, si me dejan presentar tantito, Adelante, por supuesto, contador. me dicen si se ve. ¿Ya? Bueno, ahí ya me generó el CFDI generado correctamente. Le damos OK y aquí están los dos CFDIs que les marcaba yo. Descarga el PDF y descarga el PDF de egresos. Yo descargo el PDF, aquí en este caso, vamos a darle que es bueno, porque si no ahora ya te dicen que no, y la descarga del PDF de egresos. ¿Vale? Aquí se ve, No. ¿no? Ok, entonces déjame, porque aquí están los dos, voy a ver si me dejan compartir la otra pantalla. Aquí está. Ahora sí se ve. No. Ah, ya. ¿Ya? Ya se ve. Sí. Aquí está. Aquí está nuestro CFDI. Transformando 360, 95. Aquí este es el CFDI de egresos. Como vemos, dice NE. Los 95 pesos, la forma de pago. Todo esto. Aquí está. Este es nuestro CFDI de egreso, que nos lo dio el gobierno de la Ciudad de México. Y acá está nuestro CFDI por el comprobante del impuesto pagado, impuesto actualizado. El total son 379 menos los 95 que nos lo descontaron, nos da el pago de 284 pesos que nosotros anotamos a la hora de ingresar los datos para facturar. Estos son los dos CFDIs que nos genera el portal de finanzas. Perfecto, contador. Qué bueno que sí se pudo hacer para que nuestra audiencia pudiera saber un poquito de cómo salían, por qué sí salían los dos FDIs. Muchas gracias y gracias por haberlo intentado nuevamente y que se lo pudiéramos mostrar a la audiencia de este nuestro y tu programa. Nada, que agradecer, David. Esa era la finalidad de esta reunión, que viene en todo el ejercicio. Claro que sí, muchas gracias. Manu, ¿seguimos teniendo preguntas? Claro, claro que tenemos una más todavía por aquí. Dice si estos subsidios afectan al momento si tengo reducciones. En estos subsidios también en la reducción se considera 100%, no se aplica no pueden tener un doble beneficio porque van a sacar la factura con reducción. No pueden tener dos beneficios a la vez. Ok, perfecto. Y de momento son estas todas las preguntas que hemos ido recibiendo durante el día. Igual ya saben que van a estar aquí grabadas y se queda la grabación y pueden hacer preguntas para que les respondamos. Gracias. Perfecto. Perfecto, Manu. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto sabemos que no solamente tenemos que pagar, sino que hay que pagar y hacerlo bien. Aquí lo más importante es materializar todo esto para efecto de que si tenemos alguna auditoría, tenemos alguna revisión, pues
tengamos todas las evidencias para poder hacerlo. También me gustaría comentar que, bueno, pues muchas veces estas reducciones no salen publicadas solamente dentro del Código Fiscal local, ¿no? Sino que muchas veces salen de manera extemporánea en decretos, y hay que estar muy al pendiente, porque, por ejemplo, en el caso del rock, pues el decreto sale como agosto, por ahí de agosto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pues es muy importante que estemos al pendiente. Igual, por ejemplo, en este tema de impuestos locales, pues hay que estar muy, muy al pendiente de estos decretos, porque para el de tenencia también no sale dentro del Código Fiscal, sino hay que estarlo cazando, hay En que las estarlo gacetas, ¿no? Estar revisando. al pendiente de las gacetas, maestro. Sí, correcto. Hay que estar al pendiente de las gacetas donde salen publicados estos decretos a efecto de poder cazar estas reducciones de impuestos locales, ¿no? En particular el de nómina. Pues muchísimas gracias, maestra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que son temas, son detalles, yo le llamo detallitos, pero que se pueden convertir en gastos no deducibles, y cada peso que nosotros paguemos de gastos no deducibles, dejamos a un beneficiario de atender. Gracias. Es importante la explicación que nos dio el día de hoy el contador especialista en este tema, la maestra Maribel, el maestro Sinaí Trejo y un servidor, sobre todo para conocer qué es el punto fino, como lo dirían coloquialmente, para que las cosas salgan correctamente. Quiero agradecerle a nuestro invitado, el contador público Roberto Figueroa Atilano. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy en este en vivo. Compartan este video con su equipo de trabajo, compártanlo con sus amigos contadores, con sus amigos abogados, para que, bueno, tengamos una información más nutrida, una información muy precisa y una información muy consciente, porque como bien dijo el maestro hace unos minutos, no solamente basta con pagar, sino hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de manera correcta y de manera consciente. Sigamos, bueno, fortaleciendo al sector social de este país con contenido útil y contenido práctico como lo estamos haciendo el día de Pues hoy. vamos con todos. Creo que el objetivo de Transformando respecto al fortalecimiento institucional y nuestro programa de mitos y realidades conjugado con al día con la sociedad civil está logrando cada día el objetivo de fortalecer a la sociedad civil en México.